Grabar. Listo, entonces, les está diciendo que la idea de hoy es revisar lo que tiene que ver con un cargador de baterías, ¿sí? Entonces, dice el ejercicio, dice el voltaje de la batería es 12 voltios. Bueno, ¿dónde está el cargador de batería? La pregunta, ¿no? Aquí está el cargador de baterías, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en un cargador de baterías? Un transformador, una resistencia limitadora de corriente, un diodo para rectificar la señal, dado que la batería es voltaje DC, ¿no? Entonces no podemos estar alimentando con voltaje AC. Entonces, ¿qué va a hacer el diodo? Va a eliminar el significado negativo y tenemos una corriente de entrada a la batería que tiene un valor de voltaje E. ¿Listo? Este es el voltaje en el secundario y este es el voltaje en el primario. Entonces, en vista de esto, ¿qué podemos analizar aquí? Bien. Aquí tenemos el valor BS, voltaje en el secundario, es decir, acá. ¿Sí? Es una fuente seno con pues, periodo 2pi, tiene una amplitud máxima de Bm, ¿sí? Y aquí, ¿a quién tenemos? Aquí tenemos a Bs menos E. ¿Quién es Bs menos E? ¿Es el voltaje sobre quién? Sobre la resistencia, si se dan cuenta, ¿sí? En este lado de la resistencia que tengo, con respecto aquí a esta, bueno, miremos la resistencia. La corriente a través de la resistencia viene desde este punto hacia este punto, ¿sí? Por lo tanto, el mayor potencial va a estar en este punto, ¿cierto? Y el menor potencial va a estar aquí donde está el diodo. Por lo tanto, el voltaje en el diodo, sabemos que si el diodo conduce, el diodo se comporta como un conductor ideal. O sea, no tendría una caída de 0,7. Vamos a suponer que aquí hay un diodo ideal. Entonces, ¿qué ocurre? Que el voltaje en los extremos de este resistor acá serían Bs y en este lado sería el voltaje de la fuente, que sería el voltaje E. Por lo tanto, el voltaje sobre el resistor es Bs menos E. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que a este punto de aquí, de Bs, le vamos a restar E. Si E vale 12 voltios, pues se le restan 12 voltios. O sea que si aquí vale 0 voltios y se le restan 12, ¿qué valor me queda? 0 menos 12 me quedan menos 12. O sea, va a arrancar aquí ahora, la onda C no va a arrancar aquí abajo. ¿Sí? Suponiendo que vale 12 voltios. Pero bueno, vamos a tomarlo de forma genérica y vale E. Luego, en el punto donde el voltaje sea, el voltaje de la seno sea 12 voltios, pues va a ser 12 voltios menos 12 de la fuente, ¿cuánto me va a dar? 0. ¿Sí? Y así sucesivamente con cada punto de esta gráfica. Se va a desplazar toda la gráfica ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde, muchachos? Hacia el ciclo negativo, ingeniero. Se En va a la parte desplazar negativa, hacia ¿no? abajo. Un offset negativo, ¿cierto? La va a desplazar hacia abajo. La gráfica de la BS, de la seno, va a desplazarse hacia abajo un offset negativo de E, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener una línea virtual aquí que va a estar, sobre la cual va a estar montada la seno. Entonces básicamente la seno se desplaza hacia abajo un valor de E. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la amplitud máxima que logra acá va a ser el valor máximo de la seno, que es Bm, menos el valor de la fuente. Ese es el valor máximo que alcanza acá. Y el valor mínimo que alcanza va a ser el valor máximo que está aquí, menos E, o sea, se le suma E. Va a ser Bm más E. Y así con el resto de semiciclos. ¿Listo? ¿Eso está claro, muchachos? Señor. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a rectificar el diodo? Solo es la parte positiva, ¿cierto? Solo la parte positiva. Miren, solo este pedacito va a pasar. Esta parte, esto, y toda esta parte la va a eliminar el diodo, ¿cierto? Solo van a pasar estos pequeños montañas, ¿no? Pequeños semiciclos positivos, que obviamente
no van a cortar en pi y en 2pi, porque fue desplazada la señal hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí tenemos 0, aquí tenemos pi, en la línea de puntilla está pi, pero miren que corta antes de pi. Al igual aquí no corta en 0, corta después de 0, un ángulo alfa después, y aquí un ángulo beta antes que pi, ¿sí? Entonces, esta señal aquí es básicamente pues, si podemos ver, el voltaje va a quedar esta parte de acá, ¿no? ¿Sí? Y esta sería la corriente. ¿La corriente qué va a ser? Pues la señal de voltaje rectificada sobre el valor de la resistencia. O sea, va a ser esto, ¿sí? La señal de corriente a través del diodo. Entonces, toda la parte negativa se va a eliminar, pero aquí estamos viendo la señal de corriente. ¿Listo? Que sería el voltaje rectificado, pues esta partecita, ¿sí? Sobre el valor de la resistencia. Ahora, ¿este punto cuál sería? Bueno, se llama alfa, ¿sí? ¿Este punto cuál sería? O sea, beta, ¿qué sería igual? Si de aquí a aquí hay alfa, ¿sí? Hay alfa, no sé, unos grados. Se supone que esto es simétrico, ¿no? O sea, que lo que se bajó aquí por este lado también se baja aquí por este lado. Por lo tanto, este ángulo de aquí, este pedacito, es lo mismo que este pedacito de acá. Si esto vale alfa, esto también vale alfa. Pero en términos de la gráfica sería pi menos alfa. Sería beta, ¿no? Sí, ¿De señor. acuerdo todos? Sí, señor. Sí, señor. Beta Señor. sería el pi menos el pedacito que vale esto que es alfa. O sea, pi menos alfa es igual a beta. ¿Listo? Bien, entonces miremos la situación acá. ¿Sí? Porque esto es lo que ocurre en realidad con un cargador de baterías que se construye con un diodo. ¿Sí? La batería desplaza la onda senoidal del secundario del transformador, la desplaza hacia abajo y lo que va a pasar por el diodo es este pedacito nada más. ¿Listo? Miremos la siguiente página. Entonces, ¿quién es alfa? Miremos cómo se obtiene alfa. Entonces, alfa se obtiene cuando esta resta de, perdón, cuando esta resta, BS menos E, ¿vale cuánto? ¿Cuánto vale 5. esta gráfica? 0, ¿no? Miren. 0. Cuando cruza por 0, ahí ¿cuánto vale el ángulo? Alfa, Alfa. Alfa. ¿cierto? Es decir que la onda va a ser esta señal, ¿cierto? Sí. Va a ser BM seno de alfa menos E igual a 0, si despejamos esta ecuación. ¿Sí? Es decir que en alfa, es lo mismo decir que en alfa, la función del secundario vale igual que ¿qué? Sí. Que el valor de la fuente. Por eso vale, por eso el cruce ahí es en 0, porque son iguales. Al igualarse, como es una resta del voltaje de la fuente menos E, pues esto sería igual. O es lo mismo decir que BM seno de alfa menos E es igual a ¿qué? A 0. ¿Sí? Bueno, y despejando de aquí alfa, ¿cómo me queda alfa de aquí? Entonces, este BM pasa a dividir a E, ¿cierto? Seno menos 1, ¿no? Sí, este BM pasa a dividir aquí a este Pasa a lado dividir a E. al voltaje de la fuente. Luego me queda seno de alfa igual a E sobre BM. Luego al despejar alfa me quedaría seno a la menos 1 a ambos lados, entonces me quedaría alfa igual al seno a la menos 1 de E sobre BM, ¿no? Sí, señor. Que es lo que está acá. ¿De acuerdo? Sí, ¿Claro, muchachos, ahí? sí, señor. Sí, ahí se despeja alfa. ¿Sí? Entonces, cuando deja de conducir, es cuando ¿qué? Cuando BS es menor que E. ¿Sí? Es decir, aquí. Justo en este punto deja de conducir. Y aquí un poquito más abajo del eje X
BS, es decir, aquí arriba, en algún punto por acá, BS va a ser menor que 12 voltios. Cuando BS valga 11.9, entonces 11.9 menos 12 me va a dar menos 0.1 voltios. Entonces en ese momento el diodo va a dejar de conducir. Eso es lo que están diciendo ahí. ¿Listo? Y eso pasa justo aquí. ¿Listo? Justo aquí. O sea, deja de conducir en un ángulo beta. Y como decíamos, beta es igual a ¿qué? Pi menos alfa. Pi menos alfa. ¿Listo? Bien. Entonces, la corriente a través de la carga, o la corriente de carga, perdón, a través de la resistencia, o es la misma corriente de carga a la batería, va a ser igual a esto. Mire la ecuación que decíamos, ¿sí? La I0 o la I de carga o la I de la resistencia, que es la misma, va a ser, la única forma de verla es sobre la resistencia, ¿no? Por ley de Ohm. Voltaje en la resistencia sobre la resistencia me da la corriente. Voltaje en la resistencia va a ser BS menos E sobre R. Y eso en una ecuación en que se traduce. Se traduce en esto. BM seno de omega T menos E sobre R. ¿Eso es para quién? ¿Qué límites tendría esa corriente? Para alfa y beta. Entre alfa y beta. O sea, ¿qué me están diciendo ahí? Esto mismo. Ah, pues sí, porque ahí solo va a conducir, ¿no? En el Exacto. ciclo positivo. Solo conduce entre alfa y beta. 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 ¿Listo? Esa es la corriente. Y cero conduce entre alfa y beta. Porque el Ok. diodo rectifica la parte negativa. O sea, el diodo va a eliminar esa parte. Miren, toda esta parte la elimina el diodo. Todo esto lo elimina el diodo. Solo va a dejar ¿qué? Esta parte de acá. La parte positiva. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Claro? Sí, señor. Bien, seguimos. Bien, teniendo eso en mente, ya definido esto, esas ecuaciones de atrás, hay un ejercicio que todos lo van a tener que realizar en grupos, como han venido trabajando, ¿sí? Entonces dice, el voltaje de la batería es 12 voltios. Aquí ya le dan números a la cosa, ¿sí? Al ejercicio. Y su capacidad es 100 vatios hora. La capacidad de la batería. La corriente promedio de carga debería ser de 5 amperios ICD. ¿Listo? De la batería ICD. No se le escucha, Inge, creo. Ingeniero, se le escucha entrecortado. Sí, correcto. No le escucho yo tampoco. Se le va como el micrófono. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, señor. Bueno, ya les decía, datos de la batería son 12 voltios, 100 vatios hora y 5 amperios de C. ¿Listo? Estos son datos de la batería. ¿De dónde se obtienen? De la batería. ¿Listo? Ahora, el voltaje de entrada al primario, esto ya es datos del transformador, es 120, 60 Hz, y la ración de vueltas del transformador es 2 a 1. ¿Listo? Ahora, si es 2 a 1, ¿cuánto es el voltaje en el secundario si el primario es 120? 12. 2. Ah, 12. 12. 2 a 12. 1. 2. No. Si es de 2 a 1, La- Y en el primario es 120. 224. No, 2 a 1. No De 1 a 12. 2. ¿De 12, 60. no? 60, ¿no? 60. De 60, exacto. ¿Cierto? De 60. ¿Listo? La razón de vuelta del transformador de ozono. Calcule el ángulo de conducción. Este angulito de conducción, por acá lo dicen. No lo dicen. Pero el ángulo de conducción es lo que dura conduciendo el diodo. O sea, el ángulo de conducción en este caso será este pedazo. Miren. Esto es lo que dura conduciendo. O sea, que el ángulo de conducción sería ¿qué? Beta menos alfa.
acuerdo? Sí, señor. ¿Sí? Si beta vale 160 grados y alfa vale 20 grados, ¿cuánto duró conduciendo? 160 menos 20, o sea, 140 grados duró 140 conduciendo grados. el diodo. ¿Listo? Así es básicamente lo que están preguntando ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué más piden? La resistencia limitadora de corriente. Me piden el valor de R. Hay que diseñarlo, ¿sí? Para que ocurra esto que dice que necesita la batería, que 5 amperios, que 100 vatios hora, que 12 voltios. Tengo que diseñar esa resistencia para que se cumpla eso. ¿Listo? También debo calcular la potencia de la resistencia. ¿Por qué? Porque si calculo la resistencia y me voy a la tienda de electrónica a comprarla, me dicen, bueno, sí, una resistencia de tantos ohmios. ¿Y de qué potencia? No, no la calculé. Antes vaya, la calcula porque aquí hay resistencias de medio vatio, de 1 vatio, de 2 vatios, de 10 vatios, de un cuarto vatio. ¿Sí? Hay que calcular esa potencia. Numeral D, el tiempo de carga en horas. ¿Cuánto va a durar cargando? Eso se halla con este dato. ¿Listo? Y numeral E, la eficiencia del rectificador. ¿Sí? La eficiencia del rectificador. ¿Sí? En este caso sería que la potencia entregada a la batería sobre la potencia que gasta en total todo el sistema. O sea, ¿qué es eso? Potencia de la batería sobre potencia de la batería más potencia en el resistor. ¿Por qué? Porque solamente el resistor va a consumir potencia ahí, asumiendo que el diodo no consume nada, porque el diodo es ideal. ¿Listo? Eso por el 100%, lo que me da esa relación de potencia de la batería sobre potencia de resistor más batería por 100. El voltaje pico inverso del diodo. O sea, este voltaje pico inverso del diodo sería, ¿cuánto hay ahí? BM más E. Ese es el voltaje pico inverso que tiene que aguantar el diodo, Vm más E. ¿Listo? Esos son datos para el diseño del diodo, para elegir un diodo. Listo, eso es todo. Listo, proceso está ahí, aunque no está detallado, pero está el proceso. ¿Sí? Entonces, ¿con qué se inicia? ¿Sí? Se halla primero el numeral A. ¿Qué dice? El ángulo de conducción del diodo. Entonces, ¿qué es? Se halla alfa. ¿Alfa cómo lo hallo? Aquí lo tenemos arriba. Porque tengo que hallar alfa y beta, ¿no? Alfa y beta. Para luego decir beta menos alfa me da el ángulo de conducción. Entonces, empecemos por alfa. Para alfa, ¿qué necesito? Los 12 voltios y el Vm en el secundario. ¿Sí? ¿Claro eso? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, miremos acá. Tenemos el voltaje de la batería, sí, 12 voltios. ¿Tenemos el voltaje en el secundario? No, nos están dando solo el voltaje en ¿dónde? En el primario. En el primario. Pero allá en el secundario yo sé que esto es BRMS, esto no es Bmax, esto es BRMS. ¿Sí? Ah, ok. Por lo tanto, en el ¿Hay secundario de van a dos? haber 60 voltios RMS. ¿Sí? Pero acuérdense que la ecuación necesita es P no la menos 1 de E sobre Bm, no sobre B eficaz, es sobre Bm. Por lo tanto, esos 60 voltios de secundario tengo que multiplicarlos por qué? Raíz de 2. Por raíz de 2. Muy bien. Aquí está, miren. Ahí lo dice. ¿Sí? 84.85. Ah. Entonces, ahí está, miren. Es 12 voltios. ¿Sí? Está. ¿Sí? Por lo tanto, en el secundario, ¿sí? Voltaje en el secundario, ¿sí? 60 voltios y Bm va a ser 60 voltaje en el secundario por raíz de 2, o sea, 84. Ajá. 84.85 voltios. ¿Listo? Sí, Ya señor. tengo el Bm Señor. entonces. ¿Cierto? Ya tengo el Bm, mírenlo, ahí está. ¿Cuánto vale Bm? 84.85. Por lo tanto, yo ya puedo hallar el alfa, Alfa. que sería los 12 de la batería sobre los 84.85. Ujú. O sea, 8.13 grados. 8.13 grados, después del 0 grados arranca a conducir el diodo. ¿Listo? O en radianes,
conversión a radianes es esto. ¿Listo? El beta sería pi menos Pi alfa. menos. O sea, pi es 180 menos alfa, que es 813, eso me da el beta, ¿cierto? De 171.87 grados. ¿Listo? Sí, señor. Luego, pues hallo el ángulo de conducción, ¿cierto? Que sería beta menos alfa, que sería 171 menos 13, me da 163 grados. O sea, de 180 grados que podría estar conduciendo todo el semiciclo, solo está conduciendo 163 grados. Por lo del offset negativo que provoca la batería. Listo. Ingeniera, le está escuchando muy entrecortado. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan, muchachos? Esperen cambio de sistema de audio, a ver si este. O será de internet. Pronto les está fallando la internet a ustedes, muchachos. ¿Quién sabe? De pronto Sí, es no, porque va a llover. Yo creo que ese es el internet. de pronto tengo un ventilado por ahí, Ah, que ingeniero. dejen de colgarse al vecino, porque imagínense. Sí, Fabián. No, sí, harto. ¿Me escuchan ahí, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. ¿Mejoró o empeoró? Mejor. 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 Listo. Entonces, numeral B, la corriente promedio de carga. Nos dijeron en el enunciado que esa debe ser ¿de cuánto? ¿5 amperes? 5 amperios, muy bien. ¿Listo? Entonces, para mi corriente en el tiempo que se enuncia aquí, mírenla, IO, es que BM seno de omega T menos E sobre R, esa es la corriente, ¿sí? Pero Necesitaríamos W, ¿no? la corriente en el tiempo, ¿sí? El W lo tenemos porque nos están dando 60 Hz de frecuencia. Ah, ok. Entonces, esta función está en el tiempo, pero nosotros necesitamos es la ICD, ¿no? O sea, tenemos que hallar la ICD de esta función, porque esta es la IO en el tiempo, ¿cierto? En el tiempo. Y los límites para esa corriente son alfa y beta, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, debo hallar la ICD. La ICD, ¿cómo se plantea? Con una integral, ¿no? ¿Sí? El periodo de la función de corriente, ¿qué periodo tiene esa corriente? En la gráfica se puede ver, ¿no? Aquí vemos. Se repite cada cuánto, cada 2pi, miren. ¿Sí? Aquí está en 0, pero después de 0 alfa, arranca aquí en alfa. Luego vemos acá que vuelve y empieza alfa después de 2pi. Por lo tanto, que desde este alfa hasta este punto, ¿cuánto hay? Hay 2pi. Yo sí. 2P. 2pi, ¿cierto? Sino que está corrido un poquito, ¿no? Está corrido alfa. La señal está corrido alfa, pero el periodo es 2pi. Entonces, es por eso que aquí el periodo sigue siendo 2pi. Entonces, 1 sobre el periodo, la integral desde dónde hasta dónde, desde alfa hasta beta, que es lo que tiene como límite esa corriente, de la función de la corriente, con respecto a omega t. Sí, aquí se está integrando en radianes, ¿no? ¿Listos? Ujú. Bien. Haciendo esa integral, que deben hacerla ustedes, ¿sí? Todo el proceso lo deben hacer, es sencilla, no lleva, no es compleja, es sencillito. Hay que separar acá, ¿no? Miren, la R puede salir de la integral, sale aquí 1 sobre 2pi R y queda solo esto. ¿Y esto qué hacen? Salen dos integrales, una para esta y otra para E. La integral de E sale la Es integral, negativa. quedaría la integral de omega t, ¿no?
sencillita. La integral de omega t es omega t. Y aquí la integral de seno es menos coseno, ¿cierto? Y ahí se evaluarían entre alfa y beta. Donde alfa y beta ya los tenemos, ¿cierto? Aquí están hallados, miren. Sí, ahí está alfa y está beta. 171 y 8.13. Si lo necesitan en grados, en radianes, pues depende de cómo lo vayan, como vayan ustedes a evaluar. Pero aquí en cuando hagan la integral y les dé omega t, ese omega t lo deben reemplazar es por radianes, no por grados. ¿Claro eso? Sí, señor. Sí, porque estos son radianes, ¿sí? No grados. Entonces, ¿qué deben hacer con este 171 y este 813? ¿Deben convertirlos a qué? Radianes. A radianes para evaluar las integrales ahí. De pronto las que queden con coseno o menos coseno, la integral, ese coseno sí lo pueden evaluar en grados. ¿Sí? Ponen la calculadora en modo DEC y meten ahí los 171 o los 8.3. ¿Listo? Pero cuando quede el omega t solito, ahí van en radianes. ¿Listo? Ok. Entonces, ahí me da esa integral. ¿Sí? Donde aquí va a quedar beta, pero el beta ya lo reemplazan ¿por qué? Por alfa. Por pi menos alfa. Perdón. Y les da este resultado. ¿Listo? Esa ecuación, ¿sí? De ahí que conocemos. Todo. Miren, la ICD me la están dando. Aquí va ICD, ¿no? ¿Cuánto vale ICD? 5. 5. 5. El BM lo conozco. ¿Cuánto vale el BM? 84 punto algo, ¿sí? El alfa lo conozco. El E lo conozco que vale 12 voltios. ¿Sí? Sí, señor. Y listo. O sea, todo lo conozco menos R. O sea, que así que coloco 5 igual a todo esto evaluado y el R aquí debajo, pues, ¿qué hago? Va a quedar 5 dividido, paso esto al otro lado, ¿a qué? A dividir. O más bien, el 5 lo paso aquí donde está R y el R lo saco de aquí para acá. Ok. Y ahí me da el valor de ¿qué? De la R. De R. Y después la potencia, ¿no? Y después la potencia. Como esta es una señal recortada, ¿sí? Recortada. Yo no puedo utilizar ecuaciones de circuitos 1 ni de circuitos 2, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque está recortada, miren. No es una seno pura. En circuitos 2 eran senos y cosenos sin recortarse, eran enteritas. Aquí en esta parte, ¿qué pasó con la seno? Mire, se recortó y además se le puso un offset hacia abajo. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hay que hallar el valor eficaz de esa señal, ¿sí? Para poder hallar la potencia. Entonces, el valor eficaz de esa señal es el IRMS, ¿sí? En este caso lo tienen al cuadrado, pero esto podría estar al otro lado como raíz de todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo dejan aquí indicada y desarrollan uno sobre el periodo desde alfa a beta. ¿De quién? De la función, pero toda la función elevada ¿al qué? Al cuadrado. O sea, me queda numerador al cuadrado sobre denominador al cuadrado con respecto a omega t. O sea, hay que desarrollar este binomio. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Y salen cuántas integrales? 3 integrales, ¿cierto? Este al cuadrado es una integral más este por este es otra integral más este al cuadrado es otra integral. Este r cuadrado sale de acá para multiplicar al 2pi r cuadrado. ¿Sí? Salen 3 integrales donde hay una que queda al cuadrado, hay que reemplazarla por una identidad trigonométrica del seno cuadrado. ¿Sí? Que si no estoy mal es 1 menos coseno de 2 veces el ángulo sobre 2. ¿Sí? Y al resolver esa integral, esas 3 integrales les va a dar esto que está aquí. Todo esto. ¿Listo? ¿Claro eso? Sí, señor. Entonces, esa es la IRMS, pero aquí no, aún no le han sacado la raíz, ¿no? O sea, es la IRMS cuadrada. Al sacarle la raíz, me queda que la IRMS es 8.2 amperios. Esa es la IRMS a través de la resistencia, ¿no? Por lo tanto, la potencia va a ser I cuadrado R. ¿Listo? La I eficaz. ¿Listo, muchachos? ¿Claro eso? ¿Cuánto da la potencia para esta resistencia? Altísima. Exacto, cierto, altísimo.
Bien. Obviamente ustedes no van a hacer con estos datos. ¿Con qué lo van a hacer ustedes? Con una batería de esas de seguidor de línea, bueno, una batería que ustedes utilizaron para algún robot, esas pequeñitas, porque esta batería que está acá es grande. Sí, es una batería de carro. Mm, Ustedes lo van a hacer con una batería de celular o esas que venden para robots, pequeñitas. De 3.7, exacto, puede ser. ¿Listo? Con las de 9 también, ¿eh? Se podría. O con las de 9, ¿listo? Entonces esa es la idea, que ustedes cada uno en su grupo busquen una batería y le hacen el cargador a esa batería utilizando este procedimiento. Bien, siguiente. Potencia entregada a la batería. Entonces, ¿qué es? Pues voltaje en la batería por corriente promedio hacia la batería. ¿Cuánto es? 12 por 5. Listo, 60. Ahora, ¿qué me están diciendo acá? Que las horas, ¿cierto? Por la potencia CD es igual a ¿cuánto? A 100 vatios hora. Eso es lo que están diciéndonos en la capacidad, ¿cierto? Que capacidad es igual a potencia por horas. O sea, 100 vatios por hora. 100 vatio hora. Entonces, esa ecuación básicamente es esto. ¿Sí? Si las unidades de esto es 100 WH, pues es la multiplicación de ¿quién? De potencia por H, por horas. Sí. Entonces, despejando de ahí, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Que H por P es igual a 100, entonces, ¿qué? La potencia en la batería, ¿de cuánto es? De 60, ¿sí? De 60, entonces al despejar las horas de esta ecuación de acá, al despejar las horas de esta ecuación, ¿qué me queda? Horas igual a ¿qué? A 100 sobre ¿qué? P. La potencia. Sobre P. ¿P de quién? De la batería. Entonces, ¿qué me queda? Esto. O sea, que 100 sobre 60 vatios de la batería, eso me va a dar que la batería se va a cargar ¿en cuánto? En 1.2. En 1 hora y media, más o menos. 1 hora y media pasadita, ¿cierto? Sí, ese es el otro punto que piden ahí. La eficiencia del rectificador. Potencia de la batería sobre potencia de la batería más potencia en el ¿qué? Resistor. ¿Sí? Porque esa es la eficiencia. Si vemos el gráfico del cargador, ¿quiénes consumen potencia acá? El diodo suponemos que es ideal, él no consume potencia. Esta es la fuente. En todo el recorrido de todo el cargador, los únicos que consumen potencia en el sistema son la batería y La la resistencia. resistencia. Por lo tanto, la eficiencia del cargador va a ser la potencia aprovechada o entregada a la batería sobre la potencia que consume todo el sistema, que en este caso sería la del resistor más la de la batería. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da eso? 60 vatios de la batería sobre 60 de la batería más 286 del resistor. O sea, eso me da una eficiencia del 17.32%. O sea, ¿es un cargador de baterías bueno, regular, malo? Malito, ¿cierto? 17 podría ser malo porque al 100% es malísimo, podría decir. Claro, es malo. O sea, imagínense, se está perdiendo el 83% de la potencia que se factura ahí. Se está perdiendo en calor en el resistor. ¿Sí? Por eso el resistor es de potencia, porque él se va a calentar. ¿Listo? Y el voltaje pico inverso en el diodo, pues lo que les decía es BM más E, perdón. Según la gráfica es BM más E, miren. Eso es lo que debe quitar el diodo. Este semiciclo negativo lo debe quitar. El máximo voltaje que marca el semiciclo es BM más E. Y eso es lo que hayan acá. ¿Cuánto da? El BM del secundario, que es 84.85 más 12 voltios, o sea, el voltaje pico inverso en el diodo que debe soportar es de 96.85 voltios. ¿Listo? Claro eso, muchachos. Ya se va a cortar la sesión, así que no sé si está todo claro más o menos de lo que hay que trabajar acá.
Sí, señor. Yo llegué un poquito tarde, pero no sé qué parte del libro está sacando. Sí, Inge, para la cuestión del libro. ¿Qué libro es? ¿El que utilizamos la otra vez para el mismo del informe? Sí, el mismo que vieron, el mismo libro que hemos estado trabajando, que incluso hicieron un resumen, bueno, vieron unas cosas por ahí que les mandé tarea. Mismo libro. ¿Listo? Ustedes ven ahí la página, no sé si la ven ahí, 76, capítulo 3. El PDF es la página 97 del PDF. ¿Listo? Ahí se ve, ahí queda grabado de todas maneras. Entonces, entonces hay que hacer esos mismos puntos, pero con una batería que ustedes consigan, ¿listo? Y bueno, ya la otra semana les comento que pues la idea es hacer lo mismo, pero con un rectificador de onda completa. Ok. ¿Listo? O sea, en lugar de un solo diodo, utilizamos un puente de diodos para ver cómo mejora esa eficiencia, para hacer un cargador con un puente de diodos. O sea, aprovechar los dos hemiciclos. Listo. ¿Listo? O sea, el mismo proceso, pero con un puente rectificador que ya no vamos a tener solamente un diodito, una señal sencilla aquí. Ya no vamos a tener esto solito, sino que aquí vamos a tener otra ondita acá, ¿no? Sí, señor. Otra. ¿Las Y ecuaciones ya, cambian bastante? hay que volver a hallarlas. No cambian mucho, es el mismo proceso, no se complican, es el mismo proceso, o sea, salen igual.